30 de abril del 2026, en el Día del Trabajador Rural, damos inicio a Soy de esta Tierra. Soy de esta Tierra. Una voz para construir la alternativa popular, emitiendo de Radio Paz AM 1520 en la ciudad de Guichón. Tenemos una temperatura de 21 grados, vientos de 6 kilómetros en la hora y una humedad del 83%. En la conducción, Mauro Goldman y Darío Rodríguez. En la supervisión ejecutiva, Juan José Domínguez. Y en los controles técnicos, Paulo Olivera. Como suceden cosas, vamos a las noticias. Trabajador rural. Hoy, 30 de abril, es el Día del Trabajador Rural, feriado no laborable. Estos abnegados y descuidados trabajadores, al igual que las trabajadoras domésticas, tienen enormes dificultades para que los patrones cumplan con las distintas normativas y laudos salariales. La población rural bajó de 115.000 personas en 2011 a 110.000 en 2024, según datos del Censo Agropecuario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. En 4 décadas, por lo tanto, disminuyó un 31%. La participación porcentual por sexo se mantuvo en los últimos 13 años, con 73% de hombres y 27% de mujeres. Canelones fue el departamento que perdió más trabajadores. En el 2011 tenía 17.772, en 2011 bajando a 14.324 en el 2024. Una pérdida entonces de 3.448 trabajadores. De todas maneras, Canelones sigue siendo el departamento con más mujeres rurales, al igual que Flores, con 508, el de menor cantidad. Son los extremos, por lo tanto. Paysandú tiene 9 establecimientos rurales que abarcan 191.000 hectáreas. En la vecina Salto hay 8 que suman 113.000 hectáreas. Encendido por Casa Blanca. Entre martes y miércoles, el Parlamento votó extender el subsidio a los trabajadores del frigorífico Casa Blanca. En el tratamiento en diputados hicieron uso de la palabra los legisladores sanduceros. La crónica señala que Juan Gorosterrazú hizo una encendida intervención donde puso el foco en el impacto social, territorial y humano de la situación que atraviesan los trabajadores de Fricasa. Tras reseñar el proceso que llevó al cierre, manifestó que la situación no responde a un problema productivo de la empresa, sino una pérdida de confianza derivada de las maniobras que afectaron a los proveedores como consecuencia de la estafa vinculada a Conexión Ganadera. La planta funcionaba, cumplía, tenía más de 500 trabajadores. Lo que ocurrió fue un golpe a la confianza que terminó impactando en toda la cadena, sostuvo. Hay trabajadoras embarazadas que pierden el acceso a su atención médica, hay familias enteras que quedan en una situación de enorme vulnerabilidad. Eso es lo que estamos discutiendo cuando tratamos este proyecto, remarcó. Lo que está en juego es el derecho al trabajo, el desarrollo del territorio y la capacidad del Estado de dar respuestas que no sean solo paliativas, sino también transformadoras, concluyó. FANCAP, medidas sorpresivas y distorsivas. Días atrás, la Asamblea Representativa de la FANCAP, dando cuenta de su independencia en relación a los gobiernos, comunicó al gerente de Recursos Humanos la decisión de dicho organismo. Luego de exponer una serie de consideraciones, como ser que la Federación ANCAP desde el inicio ha expresado que este plan presentado por el gobierno no garantiza ni todas las plantas de ANCAP en funcionamiento, ni un plan de inversiones serio que revierta la situación crítica de la industria, y que lo que se propone es un desmantelamiento liso y llano. Resolvió, primero, el inicio de un plan que comprenda medidas sindicales opresivas y distorsivas en áreas centrales de ANCAP, otorgando a la dirección la potestad de coordinar medidas de lucha con los distintos sectores, garantizando unidad de acción y respuesta rápida según la coyuntura. 2. Instalar una carpa en lugar a definir durante la semana previa al 1 de mayo como punto de encuentro, difusión para visibilizar el conflicto. 3. Desarrollar una campaña a nivel de redes sociales difundiendo los motivos del conflicto y nuestras reivindicaciones. 4. Construir las condiciones coordinando con el ZUNCA y la MSCE para proponer al PIT-CNT la realización de un paro con movilización a torre ejecutiva en defensa de la industria cementera estatal y en particular denunciando la situación general de la industria
y el trabajo en Paysandú en fecha a coordinar. El pasado martes hubo en Paysandú una medida de fuerza. Entre pedir permiso y coordinar, es común la falta de coordinación a la hora de ejecutar obras entre las intendencias y distintas empresas, públicas o privadas. Un día rompe un organismo y al otro día rompe el otro. Muchas veces, siendo obras necesarias, generan dificultades en la movilidad y la circulación. El decreto 8811/2026 de la Junta Departamental, procedimiento para intervención y reposición de pavimentos urbanos y rurales en todo el departamento, que prohíbe toda remoción, rotura, corte, excavación o modificación de la vía pública departamental, cualquiera sea su naturaleza, finalidad, extensión, sin autorización previa y escrita del gobierno departamental de Paysandú, parece atender una parte del problema. El decreto pretende clarificar el régimen jurídico, administrativo y técnico aplicable a las intervenciones en la vía pública departamental. El decreto se aplica a toda obra que realicen organismos públicos, empresas contratistas o particulares, cualquiera sea su destino. En caso de intervención, la Intendencia exigirá que la reparación sea igual o superior en calidad a la que existía antes de la misma. Para ganar en claridad, el decreto define intervenciones urgentes, dirección de obra y proyecto vial. Quien quiera o deba realizar una intervención en la vía pública departamental deberá presentar previamente ante la Dirección de Vialidad de la Intendencia solicitud de autorización firmada por ingeniero civil. El solicitante tendrá que detallar el lugar de intervención, georreferenciado, alcance, características, plazo de ejecución y toda otra exigencia que determine la Intendencia. El decreto prevé sanciones en caso de incumplimiento que oscilan entre las 10 y las 100 unidades reajustables, sin perjuicio de que si la Intendencia tiene que terminar una obra, se abroga el derecho de trasladar los costos al incumplidor. La reincidencia en el incumplimiento del presente decreto cargará la multa prevista en un 50%. Cumplir con la Intendencia generará costos que, seguramente, la empresa o organismo interviniente la trasladará al destinatario final. Picazón, el CAIF de Porvenir debió cerrar sus puertas el pasado martes ante la aparición de 2 casos de sarna. La Dirección Departamental de Salud recomendó suspender las clases por 2 días. Ángela Almeida, directora departamental de Salud, informó que se trata de casos aislados, no un brote. El citado CAIF es gestionado por la Intendencia de Paysandú y al mismo asisten 54 niños entre 1 y 3 años, siendo atendido por 8 personas. Nueva infraestructura deportiva. El pasado domingo, el Club Social y Deportivo Guavillú, con 73 años de existencia, inauguró su cancha en Quebracho. La nueva infraestructura quedó habilitada para competir y la comunidad cuenta con otro espacio para diversas actividades. Que la Intendencia nos ilumine. El edil Mario Dávila, del Frente Amplio, planteó en la Junta que falta iluminación en calle Setembrino Pereda entre Batalla de las Piedras y Antonio Estefanel, como en otras zonas de la ciudad. Sin éxito, los vecinos vienen reclamando ante la Intendencia. Dávila entiende que los vecinos formulan un reclamo básico, vinculado directamente con la seguridad y la calidad de vida. Lleguemos antes. Varios organismos, INAU, Aldeas Infantil, Intendencia, se reunieron en el espacio Gobi por el Día contra el Maltrato Infantil. El CIPIAN registró el año pasado 2.536 situaciones de violencia. Sería relevante contar con información desagregada por departamento. AJUPE tiene nueva directiva. Atención, tras elecciones en AJUPE fue ungida presidenta Dilma Cabrera, electa por la lista 2628A. A la presidenta la acompañarán Flavia Honorato, vicepresidenta, Graciela Merlo, secretaria, la conozco, Alba García, prosecretaria, Lucía Maidana, tesorera, Sonia Eichmann, protesorera y Estela Carranza, vocal. AJUPE continúa trabajando por la defensa de los intereses y el bienestar de sus asociados. El plenario departamental del PIT-CNT convoca al acto del 1 de mayo. Antiimperialista, 60 años de unidad por trabajo y salario. 18 de julio, Montevideo, hora 10. Uruguay es su gente. Defender el trabajo
es defender Paysandú. 2011 a diario, de lunes a viernes. Elegí informarte, elegí saber. Con vos es posible. Suscríbete. Precio promocional 350 pesos. 099-326-150. 2011. El diario de la tarde. En El Dorado te ayudamos a planificar tu semana. Aprovecha las ofertas explosivas y llévate lo mejor con la cercanía de siempre. Dame el teléfono, manda las ofertas. Todos los jueves, viernes, sábados y domingos, sorprendete con productos de calidad a precios que no podés dejar pasar. Ofertas explosivas. El Dorado, siempre cerca. De re chupete. Es nuestro y ya se ve. La gente que en tantos países se encuentra, se busca por hoy. Hay una calma de asustar, recuerdos vagos de un Chicago que mayo no deja olvidar. Por hoy son miles que están llegando, mas miles no son suficientes. No puede bastar si es hoy, si es nuestro el primero de mayo. Los otros días, ¿de quién son? Los otros días, ¿de quién son? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? De los otros días, ¿de quién son? ¿Quién son? ¿Quién son? ¿Quién son? Los otros días, ¿de quién son? ¿De quién son? Sueña y quiere ver que mayo venga desbordando desde su propio corazón. Por hoy, por siempre el día está esperando sobre sus llagas, su cansancio, sobre su rabia, si es hoy, si es nuestro el primero de mayo. Los otros días, ¿de quién son? Los otros días, ¿de quién son? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? Los otros días, de los otros días, ¿de quién son? ¿Quién son? ¿Quién son? ¿Quién son? Los otros días, ¿de quién son? ¿De quién son?
Continuamos en Soy de esta tierra. Soy de esta tierra. Una voz para construir la alternativa popular, emitiendo en Radio Paz M1520 de la ciudad de Guichón, con 21 grados de temperatura, la conducción de Mauro Goldman y Darío Rodríguez, la supervisión ejecutiva de Juan José Domínguez y en los controles técnicos, Paulo Olivera. También recordar que nos pueden seguir a través del canal de YouTube de 2011, que viene teniendo muy buena repercusión. Así está subido el programa de forma completa. Impresionante. Entonces vamos a darle una segunda vuelta informativa para alimentar YouTube. Nos roban. La Intendencia, desde Promoción Social, denunció por ocupación de locales, robos y vandalismo. El farol Velódromo fue el más afectado. Aunque los robos se han extendido a otros faroles, el pasado 24 de abril, ladrones ingresaron rompiendo muebles y robando insumos de trabajo. La Intendencia tuvo que contratar vigilancia. En Roque, el experimentado economista Daniel Olesker, hasta hace unas horas vicepresidente de ACE, pasará a ocupar la subsecretaría del Ministerio de Industria, Energía y Minería en sustitución de Eugenia Villar. Era conocido el mal vínculo entre la ministra Fernanda Cardona y Villar. Olesker, que valoró el cambio, ya que le permitiría enfocarse en temas en los que se ha especializado en materia económica, productiva e industrial. Villar, cercana a la vicepresidenta Carolina Cose, pasará a desempeñar funciones, es abogada, en la Secretaría de Litigio Estratégico del Estado. En ACE ingresa Carlos Valli y Marcela Cuadrado ocupará la vicepresidencia. Pasate a eléctrico. La situación conflictiva en Medio Oriente dispara los precios del petróleo, que no para de subir. El gobierno, con todo el efecto arrastre que implica para la gente y la producción, está a horas de incrementar el precio del combustible. De todas maneras, conviene recordar que Paysandú, en tanto departamento fronterizo, paga el combustible más barato que el resto del país. Transitar juntos. Directores de tránsito de todo el país, junto a la UNACEP, acordaron trabajar en la libreta por punto, regularización de monopatines eléctricos y educación vial en la educación formal. Por la IDP asistió Gastón Berreta, director de tránsito, y Patricia Duarte, directora de movilidad urbana. Consejo de Ministros atenúa el ruido. Dicha instancia de gobierno funcionó el pasado martes y abordó un conjunto de temas, siendo uno de ellos las recomendaciones incluidas en el documento final del diálogo social. Tras el Consejo de Ministros, el presidente Orsi encabezó una conferencia de prensa junto al ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim. En primer lugar, el presidente se refirió a uno de los cambios surgidos del diálogo que ya ha sido cuestionado por la oposición: el retiro de las administradoras de fondos de ahorro previsional, AFAP, del manejo de las cuentas personales de ahorro individual. Para aventar cualquier tipo de especulación, lo primero que voy a aclarar es que no está en juego, no está en nuestro espíritu, en nuestra propuesta, pero tampoco aparece en este documento, el del diálogo social, la propuesta de eliminar o estatizar las AFAP, señaló el presidente. Sobre este punto, el ministro Odone manifestó que lo único que está haciendo es cumplir con cosas que sostuvo y defendió durante largo tiempo el Frente Amplio, y no se van a afectar las cuentas individuales. Cuenta La Diaria que, con relación a los cambios previstos en las transferencias para los hogares vulnerables con niñas, niños y adolescentes, Orsi adelantó que esto se incluirá en la rendición de cuentas. Arim acotó que se está trabajando en particular con el Ministerio de Desarrollo Social en ajustar algunos procedimientos, por ejemplo, para el acceso a las prestaciones a la infancia. Como se ha adelantado, del diálogo surgió la propuesta de incorporar una causal de retiro anticipada que permita que las personas puedan retirarse a partir de los 60 años de edad, esto es, 5 años antes. Arim indicó que se incentivará la permanencia en la actividad mediante tasas de reemplazo efectivas crecientes con la postergación del retiro. De este modo, para los trabajadores con menores ingresos, la causal anticipada también incentivará permanecer activo hasta los 65 años, pero garantizará, a través de un suplemento solidario, una jubilación no inferior a la establecida por el régimen vigente antes de la reforma del 2023.
Los cambios previstos para la SAFAP, pongamos luz. Por favor. El documento entregado al gobierno plantea avanzar en la conformación de un pilar de ahorro generacional en el que las cuentas de ahorro individual sean gestionadas de forma centralizada por un organismo público que se encargará de administrarla, de manera integrada con las prestaciones de los restantes pilares. A su vez, se mantendrá la función de inversión y rentabilización por parte de actores públicos y privados en un mercado en competencia. En este escenario, el organismo público a crearse se encargaría de licitar o asignar los fondos no individualizados de manera de incentivar la competencia en rentabilidad, minimizar los costos y maximizar el retorno sujeto a un riesgo acotado. Sobre la infancia, ARIM informó que uno de los compromisos que se incluirán en la próxima rendición de cuentas consiste en unificar el sistema de transferencias. Por lo tanto, apuntó que lo que se pretende es asegurar y mejorar los montos de las prestaciones vinculadas a la infancia, las cuales además deberían ser crecientes según la necesidad y los ingresos de los hogares. Odone agregó que se implementarán de forma gradual y por lo tanto va a estar secuenciado entre los años 2027 y 2029 por cohortes etarias. ARIM afirmó que habrá cambios relevantes en cuanto a las prestaciones sociales. Una de las propuestas del diálogo es la eliminación de las condicionalidades para el cobro de asignaciones familiares. En cuanto al sistema de cuidados, el director de la OPP señaló que en línea con el presupuesto quinquenal se va a duplicar la cobertura de niñas y niños que asisten a jardines y escuelas de tiempo completo o extendido en todo el país. Apuntó que también se avanzará hacia la universalización de la atención a los 3 años y se duplicará el número de centros de educación media que cuentan con modalidades de extensión del tiempo pedagógico. Este es parte del extenso documento presentado al Poder Ejecutivo después del diálogo social. Vamos a la pausa y venimos con la entrevista. El corazón del balancín, metalúrgico soy, con su latido, mi profesión es domeñar metales, valen mis manos más que mi apellido, valen mis manos más que mi apellido. Las industrias conocen mis servicios, en mí cobran vigor los minerales. Si se habla de avance y de progreso, desata en mí la ciencia sus caudales, desata en mí la ciencia sus caudales. Metalúrgico soy, reclamo un techo y una ciencia que vele por mi vida, armonía escolar para mis hijos, capullos de mi sangre dolorida, capullos de mi sangre dolorida. Metalúrgico soy, hierro y acero, soy estaño, aluminio, bronce y cobre, dulce aleación de aromas industriales, para que huela mejor el mundo pobre, para que huela mejor el mundo pobre. Solo instrumento ni herramienta que no tenga mi sello fatigado. Es mi deber social, destino de hombre, vivir sin bienestar y arremangado, vivir sin bienestar y arremangado. Anda y desanda su camino el torno, se ve chispear la piedra que esmerila, la guillotina decapita un brazo y la justicia cierra su pupila, y la justicia cierra su pupila. Metalúrgico soy, reclamo un techo y una ciencia que vele por mi vida, armonía escolar para mis hijos,
hijos, capullos de mi sangre dolorida, capullos de mi sangre dolorida. Metalúrgico soy, hierro y acero, soy estaño, aluminio, bronce y cobre, dulce aleación de aromas industriales, para que huela mejor el mundo pobre, para que huela mejor el mundo pobre, para que huela mejor el mundo pobre. Bueno, a partir de este momento en Soy de esta tierra, una voz para construir la alternativa popular, estamos recibiendo al abogado Julio Luyurato, que asesora a varios sindicatos en Paysandú y a quien le damos los muy buenos días. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación y buenos días a los oyentes también. Bueno, Julio, para empezar por quizás los más básicos, ¿qué sindicatos estás asesorando? Hoy, ALOEF, el Sindicato de los Trabajadores, Asociación Laboral de Obreros de Fricasa, UTP y el Sindicato de Azucarlitos. Y también estaba con el Sindicato de Trabajadores de San Miguel. Bien, en tu experiencia, ¿es difícil estar sindicalizado en Paysandú? ¿Las patronales facilitan en la asociación? No, a ver, acá depende de la empresa. Depende de la empresa. Por ejemplo, en Azucarlito puede haber problemas, o hasta ahora, ¿verdad? Hasta lo que ha sido, digamos, hasta ahora sé que han cambiado la dirección o los propietarios, no lo tengo bien en claro eso, pero fue una empresa en donde la actividad sindical fue respetada. Ahora, también en otros sindicatos que estuve antes, como la Federación ANCAP, se respetaba la sindicalización, un breve pasaje que tuve por ahí, también se respetaba la sindicalización, y casos diferentes son los de Fricasa y los de Paicuero, son casos bastante diferentes. Julio, en relación, comentabas que no es el mismo tratamiento en algunas empresas que otras. ¿Te parece que en el caso que comentaste a Azucarlito ha tenido que ver la cercanía con accionistas o dueños que son de Paysandú? Y es probable. Si bien en algún momento hubo juicios laborales, han sido cosas puntuales que le puede pasar a cualquier empresa. Una cosa es que tenga un conflicto laboral con alguna y otra cosa es que haya represión sindical, que yo hace muchísimos años que soy abogado del gremio y nunca vi, más allá que hemos tenido discusiones por diversos temas o por convenios que está dentro de las reglas del juego, nunca vi un ataque a la organización sindical en Azucarlito, realmente nunca. Ahora, ¿es diferente el posicionamiento, por ejemplo, en Paicuero? Absolutamente. Ahí no se facilita la organización sindical. Yo puedo hablar, a ver, esto es personal, soy abogado desde el 92 de la UTP en forma continua, 34 años. He visto todo un proceso, he visto cómo actúa la empresa y a priori hay una organización sindical, pero en determinados momentos esos derechos sindicales son vulnerados. Si bien hay etapas en donde no hay conflicto, más allá de los conflictos individuales que puedan hacer, se generan por parte de la empresa cuando quiere hacer determinada reestructura de su empresa, se generan, la primera variable es la eliminación de personal. Y la primera variable es la vulneración de los derechos sindicales, que ya es ahí, como lo refería, en Azucarlitos pueden ser que hayan conflictos individuales. Aquí se transforman en conflictos colectivos porque afectan a todos los trabajadores en el conjunto y se ataca la herramienta sindical, claramente. Y cuando las empresas, en el caso de Paicuero, aducen la llamada reestructura que generalmente la pagan los trabajadores, es común que la empresa ponga los libros arriba de la mesa para verificar que hay algún problema de
de falta de mercado, de sobrestock, de pérdida de ganancia? Hay información que puede ser objetiva, que es la que se recoge a través de la prensa. Por ejemplo, es cierto que había una reducción en las ventas. Ahora, esa claridad, esa transparencia que tiene que existir y que está prevista en la ley de negociación colectiva y está prevista como un derecho fundamental para para las organizaciones sindicales, no es respetada. Nosotros no sabemos cuál es la situación real de Paicuero. No, nunca sabemos si realmente necesita despedir trabajadores. Después, cuando se cometen determinados atropellos que hay que recurrir a la justicia, como ha pasado en el 2011, como pasó en 2025 y como pasó en otras oportunidades, nosotros descubrimos muchas cosas. Entramos a descubrir por el mecanismo de la acción de amparo y a través de la justicia se van descubriendo cosas y ahí, la vulneración de los derechos sindicales en esta empresa está determinada por la justicia, no la invento yo. Y cuando decís que descubren cosas, ¿a qué te referís? Bueno, por ejemplo, acá se empezó con un conflicto en septiembre desde septiembre de 2024. Bien, enviaron 50 trabajadores al seguro de paro. Hubo sucesivas prórrogas ahí, fue ingresando más gente al seguro de paro y en determinadas oportunidades la empresa quiere desvincular trabajadores ligados fundamentalmente a la organización sindical. Esto llega a su punto máximo de vulneración en noviembre del 2025, cuando son despedidos dirigentes que conformaban la directiva del sindicato de la UTP, de la Unión de Trabajadores de Paicuero. En ese momento, en ese periodo que va de septiembre del 2024 a noviembre a octubre de 2025, ya habían intentado despedir gente y habían retrocedido. Si bien hubo mucha gente que se fue. Cuando se despiden estos dirigentes después de una serie de negociaciones que no hubo, eran 8 dirigentes, hubo que iniciar una acción de amparo, que está prevista en la ley de 17.940 que protege el fuero sindical. Para explicarlo un poquitito, si tengo un minuto, la acción de amparo es una acción excepcional que se da cuando no queda más nada para hacer, no se puede utilizar para cualquier cosa, que trata de reponer los derechos fundamentales vulnerados, solo derechos fundamentales, con exclusión de la libertad individual que tiene un procedimiento, voy a decirlo mal, pero para que se entienda, de amparo propio, que es el habeas corpus. Eso para la libertad individual. Para los otros derechos fundamentales, el derecho a la salud, el derecho al trabajo y todo, está esa acción de amparo. No se puede pedir para cualquier cosa que hoy está en el tapete, en alguna cosa que pide que se hace una acción de amparo por derechos que no son fundamentales. Eso lo digo como una digresión. Entonces nosotros presentamos esa acción de amparo pidiendo la protección al trabajo y la protección, porque acá se viola el derecho colectivo de la empresa a elegir del sindicato de elegir sus autoridades y el derecho de los trabajadores a elegir su representante. En ese contexto pedimos la reinstalación, porque es lo que prevé la ley 17.940, de los trabajadores a su lugar de trabajo. La ley dice que el trabajador solo debe hacer referencia al derecho
fundamental vulnerado y que la empresa, por otro lado, debe determinar la existencia de la causa razonable para vulnerar ese derecho. Como estrategia, para mí, lo hago un poco diferente. Yo lo hago como que si fuera un juicio en donde las dos partes están iguales, entonces pruebo todo lo que puedo probar de lo que nosotros decimos, de por qué se vulnera el derecho. Entonces, ahí nosotros vemos, por ejemplo, que Paicueros, entre el 2021 y 2024, invirtió de dinero propio 16 millones de dólares en plantas de efluentes. No solo en Paysandú. Está en graves problemas. 16 millones de dólares están en el telégrafo del 1 de julio del 2024, si no me equivoco. Hace pocos días, no sé si vieron, en el telégrafo también salió una inversión de, creo que en Calderas, de Paicuero. Asimismo, había otras inversiones que no salieron en la prensa, pero que quedó determinado por la declaración de los testigos, de los propios testigos de la empresa, ¿no? y de su personal de confianza, que habían hecho esas inversiones. Lo otro que pudimos acreditar es que por razones de interés hay por lo menos dos resoluciones, una del Ministerio de Industria y Energía y otra del Ministerio de Economía y Finanzas, que le otorga a Paicueros exoneraciones tributarias por 8 millones de dólares. Bueno, tenemos todo eso. Tenemos, por otro lado, que el Ministerio de Trabajo está pagando los seguros. Está pagando los seguros de desempleo. Tenemos que Paicuero forma parte, no nos olvidemos, de un grupo que pretende ser la curtímere más grande del mundo. Es la tercera, creo que el grupo Sadesa. Tiene 4.100 trabajadores. O tenía el año pasado 4.100 trabajadores, incluidos los de Paicuero. Entonces, estas son razones objetivas, ¿no? Sí, sí. Entonces estamos hablando en 4.100 trabajadores, me despediste 8. ¿Cuál es la causa razonable que tenés para esto? No tenés ninguna causa razonable. De las declaraciones de los... ¿Sabes cómo se logró la expansión de pecho de TX personal superior de Paicuero? En la que TX surge publicitario en la calle. Que no hay riesgo económico, que no hay problema financiero y que no hay Muchos riesgo piensan que se trató de un efecto digital, pero la realidad es muy diferente. Para lograr que la escena se viera más realista, el equipo pasó casi un mes fabricando un sujetador inflable y Christian Logan tuvo que repetir la toma cerca de 20 veces solo para terminó con la reinstalación, o sea, con el reingreso de 6 de los 8 trabajadores. Ahora, da la sensación como de afuera, ¿no? Como Paicuero tiene como cierto respaldo a nivel a veces de los gobiernos. ¿Ustedes tienen la misma percepción? Y yo creo que los hechos hablan solos. Tenemos, por un lado, todas estas exoneraciones tributarias, por otro lado, yo no sé si no hay un nexo, una conexión en el propio Estado, es decir, estamos dando exoneraciones tributarias por acá, te estamos pagando el seguro de desempleo por acá y me estás despidiendo gente. A ver, ellos decían, esto es otra cosa que hay que ver, ellos decían en septiembre que tenían que sacar 50 trabajadores. Se fueron más de 200. ¿Qué necesidad había de despedir a estos trabajadores si no es vulnerar la organización sindical? Porque acá ya es la segunda vez que tiene una sentencia en contra, con un tema igual, idéntico. Y había trabajadores que en el 2011 también habían sido despedidos y también los habíamos reinstalado en el 2011. ¿Qué hay de cierto que cuando uno va a presentarse eventualmente a ingresar a trabajar a Paicuero, como que hay, no sé si en forma directa o con alguna sutileza, el planteo de no afiliarse al sindicato? Yo eso no lo podría, no es que me vaya a extrañar, pero no lo podría afirmar ni negar, digo, de hecho, acá otro dato que hay que tener
en cuenta, porque es tanto los argumentos a favor de los trabajadores, que es apabullante la sentencia de primera instancia, pero lo es mucho más la de segunda instancia, todavía. Así que acá hubo 2 instancias, un juez de acá, y después un tribunal que ratificó y todavía profundizó. ¿Por qué profundiza? No porque la juez de acá no haya profundizado, sino en base a la apelación que hace Paicuero, le da la posibilidad al tribunal de profundizar muchos aspectos. Y me digregué un poco acá. No, y después, por ejemplo, las negociaciones del sindicato, ¿a qué nivel es? ¿Con los propietarios? No, no, generalmente gerente. Son con el jefe de planta y jefe de recursos humanos y su... ¿Y tienen capacidad de decisión? Y bueno, uno es lo que no sabe eso. Hasta qué punto tienen y no tienen, porque digo, ahí en una estrategia siempre se van tirando las cosas para adelante y bueno, y no sé hasta qué punto tienen la capacidad de negociación. Creo que los mandos medios no son oriundos de Paysandú, ¿no? No, lo que quería decir que de esos 200 y pico de trabajadores, todos los trabajadores que fueron al seguro de desempleo y todos los trabajadores que fueron despedidos y los que se fueron, que no quisieron seguir peleando, porque ya abrumados por esto, gente con mucho tiempo ahí, eran del personal obrero, no es ni administrativo ni mandos medios. Y lo otro que se probó es que se hacían, a pesar de esta situación, 3.000 horas extra por mes en Paicuero. Con lo cual eso significa que había... 3.000 horas extra por mes. Trabajan 200 horas. Son 15 trabajadores. Y me estás echando 8. Quiere decir que había trabajo para esa gente. ¿Vos recordás, Julio, si Paicuero, eso, una especie de paréntesis, fue de capitales sanduceros, uruguayos? Sí, claro. En su origen sí. En su origen sí. Sí. Al igual que Pailana y al igual que su Carlito, sí, ¿no? Sí, claro. No hoy, creo que hoy no. Es más, forma parte de esa multinacional Sadesa. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo, pero quizás también vendría el caso, Julio, una reflexión sobre el tema del 1 de mayo y un poco más extenso la situación laboral en Paysandú, que es compleja, ¿no? Bueno, el 1 de mayo es conmemorar las luchas de todos los trabajadores en todo el mundo. Sirve para reflexionar, sirve para ver dónde estamos y todo lo que falta avanzar. Estamos en un momento, creo que muy difícil para el trabajador. Esta situación en Paysandú es sumamente compleja y lo peor que creo que no tenemos un proyecto de desarrollo de esto que sea diferente, que diga que vamos a cambiar esta historia. Es muy difícil saber qué va a pasar con los trabajadores de Fricasa, qué va a pasar con los trabajadores de Ambev también, que están en una situación particular. Entonces uno se plantea cuál es el camino, que creo que acá hace mucho rato que lo perdimos, que no encontramos cuál sería el rumbo. Parece ser que lo industrial no sigue siendo el rumbo de Paysandú. Me parece que acá... De los años que tenés como abogado de los trabajadores, de los sindicatos, ¿recordás una coyuntura como la que hoy vive el departamento, con 4 o 5 emprendimientos importantes con dificultades? Así no, así creo que no. ¿Ni en los 90? En los 90 yo creo que ahí lo que hubo fue más difícil para el tema sindical, fue muy difícil. Los 90, porque yo no sé si recuerdan la declaración de neutralidad del Poder Ejecutivo cuando el presidente era en la calle en las relaciones laborales. Entonces dejó la falta de presencia del Estado, no había negociación colectiva. Exacto, no era. ¿Quiénes tenían negociación colectiva? Los sindicatos fuertes, AEBU, La Salud, la Bebida, el Zunca y alguno más. Todos los sindicatos chicos no tenían. Fue la época de las famosas tercerizaciones. Aquí hubo empresas que tenían, en el caso de esta Curtiembre,
tenía un convenio propio, cuyo salario era muchísimo más alto y con mucho más beneficio que el de establecido en general para las curtiembres. En el 93 despide 130 trabajadores y ahí empieza a trabajar con empresas tercerizadas, pagando el sueldo de las curtiembres. Y ese sueldo es el que hoy rige prácticamente las relaciones laborales en Paicuero. Yo no sé cuánto sería pero posiblemente un salario de Paicuero de esa época representarían 90, 100 mil pesos de hoy. Y hoy no llegan a 40, llegar a 40 es un 35, 40 mil pesos. Entonces, ahí ves mucho de las reestructuras, por qué pasan, aumentando Paicuero llegó a tener 1.200 empleados, hoy tiene... ¿En su esplendor? Claro, yo no sé si hoy... ¿Y hoy cuánto tienen? Y hoy creo que tiene 300 y pico, o 400 empleados. Creo que en la pandemia hace 5 años atrás llegó a tener 600. Yo no sé si mañana pasara algo que vuelven a los niveles de producción anteriores a septiembre del 2024, no sé si podría trabajar hoy con la gente que tiene. Eso realmente no lo he averiguado, pero me parece que no podría hacerlo, porque se fue casi el 25% o más del 25% de la gente. Y el caso de los trabajadores del frigorífico, que vos lo representás, salió ahora, bueno, el seguro especial, pero lo que cobra cada uno es muy poco, ¿no? Y estaban hace unos meses atrás 6, 7, 8 mil pesos. Y tienen, el tema es que tienen un gran arraigo a su lugar de trabajo. Ahí hay un gran arraigo. Y una especialización concreta, ¿no? Tienen una especialización concreta. Y ahora, y creo que no, que son, que juegan con ellos, porque ahora van estirando las cosas, que apareció un inversor, lo del inversor. Es un bluff, decía. Sí, totalmente. Sí. Cómo se planteó y todo, tal vez no sea de parte de la empresa, digo, el tema del inversor me consta que existió, pero digo, la seriedad con que se manejó el tema fue muy lamentable. Estaba viendo el novio de mi hermana. Nadie tiene la empatía de ponerse en el lugar del trabajador y de lo que está viviendo esa gente. Digo, es una cosa que no puede ser que se viva por la solidaridad de otros trabajadores que van y juntan alimentos y esto y lo otro. Es una empresa que está ahí, que llega a deudas millonarias, por algo llega. Puede generar ese tipo de deuda, alguna garantía, alguna cosa no debe tener. Y bueno, no está planteado ninguna solución hasta que no termine el proceso concursal. Bueno, Julio, te queremos agradecer estos minutos en Soy de esta Tierra. No, muchas gracias a ustedes. Todo lo que dije responde, no involucra a ninguno de las organizaciones que yo represento. Esto es una visión personal y si hay alguna represalia que sea conmigo. Bueno, te agradecemos. 2011 a diario, de lunes a viernes. Elegí informarte, elegí saber. Con vos es posible. Suscríbete. Precio promocional 350 pesos. 099-326-150. 2011. El diario de la tarde. En El Dorado te ayudamos a planificar tu semana. Aprovecha las ofertas explosivas y llévate lo mejor con la cercanía de siempre. Dame el teléfono, manda las ofertas. Todos los jueves, viernes, sábados y domingos, sorprendete con productos de calidad a precios que no podés dejar pasar. Ofertas explosivas. El Dorado, siempre cerca. De re chupete.
receta para ser feliz. Ama libre, siempre siente al corazón. Faro que te guía, dulce su calor. Fuego de la vida, sigue su candor. El camino es largo, pero quiero ir. Ricky Martin, santo, danos compasión. Alto espíritu, Carmen, mi emoción. Corre por mi sangre, abre mi razón. Todo lo que tengo, todo lo que soy, mis ojos, mis oídos, lengua y corazón, te lo entrego a ti, eres mi salvador. Alma, ángel, ritmo de mi devoción. El camino es largo, pero quiero ir. Santo Ricky Martin, baila para mí. Gloria que me llena, fiel es mi pasión. Orden en el caos, pulso redentor. Para ser feliz, ama libre, siempre siente al corazón. Faro que te guía, dulce su calor. Fuego de la vida, sigue su candor. El camino es largo, pero quiero ir. Ricky Martin, santo, danos compasión. Alto espíritu, Carmen, mi emoción. Corre por mi sangre, abre mi razón. Todo lo que tengo, todo lo que soy, mis ojos, mis oídos, lengua y corazón, te lo entrego a ti, eres mi salvador. Alma, ángel, ritmo de mi devoción. El camino es largo, pero quiero ir. Santo Ricky Martin, baila para mí. Gloria que me llena, fiel es mi pasión. Orden en el caos, pulso redentor. Último tramo de Soy de esta tierra. Soy de esta tierra. Una voz para construir la alternativa popular. Y bueno, estamos haciendo el programa en el día de hoy, jueves. Bueno, mañana tenemos el 1 de mayo, estamos haciendo la difusión. Pero viene el caso, Mauro, en estos minutos finales. Aprovechamos también para saludar a Juan José Domínguez, que pronto lo vamos a tener por acá. Lo estamos esperando. Lo estamos en esperando, nuestra nueva casa. Agradeciendo a Pablo Olivera en los controles, pero sería bueno un poco en qué está la redacción de 2011 en el día de hoy. Bueno, la edición de hoy jueves, la previa al Día de los Trabajadores. Luego nos vamos a estar reencontrando el día lunes 4 de mayo. En portada hay una entrevista se anuncia una entrevista con Matías Machuca, el secretario general del Zunca en Paysandú, que señala: para nosotros la desocupación está por encima de los números oficiales. Los números oficiales se refieren a un 10,8%, y una foto ilustrativa de la movilización que hubo el 18 de marzo, ¿no? Que fue una paro y movilización muy importante por el centro de Paysandú. Para el acto del día de mañana viernes, el mismo va a ser en 18 y Montevideo, donde se hizo precisamente el acto en la última movilización que hubo, y la parte oratoria fue en ese lugar. Va a ser en 18 de julio y Montevideo a partir de las 10 de la mañana, y va a haber 4 oradores para la jornada de mañana. En portada también destacamos: el músico también es un trabajador, dice José María Brunini, que siempre aporta su pluma aguda y crítica y analítica en página 5. A nivel de la ciudad, bueno, hay un avance en la recuperación vial en la zona céntrica que está llevando adelante la Dirección de Vialidad de la Intendencia. Hemos visto ya desde hace días, está en preparativo, seguramente quedarán las próximas horas
la calle Setembrino Pereda entre 18 y Florida, ¿no? Entre otras arterias que están muy deterioradas en la zona céntrica de Paysandú. Se anuncia también en 2011, en la nota con Fernando Soria vinculada al básquetbol, tenemos que priorizar las competencias del litoral, dice el destacado ex deportista que supo tener una muy buena participación entre otros clubes con el Paysandú Básquetbol Club. En páginas interiores, Juan Goros Terrazú, lo dije bien, defendió en el Parlamento el subsidio para trabajadores de Fricasa. Lo votó en contra Salle y su hija, ¿no? Bueno, no es de extrañar ese posicionamiento. Sí, sí. Hay que escuchar la argumentación que hicieron. FANCAP en conflicto, bueno, hay que ver cómo el desenlace que tiene la ocupación, en este caso y paro en defensa de la planta de Paysandú. Se anuncia, no recuerdo bien la fecha, para mayo la presencia de la ingeniera San Román. Se manejaba tentativamente 7 de mayo, invitada a la Junta Departamental. Va a estar buena esa instancia, ¿no? Sí, claro. Sin duda que va a ser muy concurrida. Bueno, son algunos de los temas que tiene 2011 en la edición de este jueves. Bien, bueno, entonces agradecemos a nuestra audiencia, buen, lindo fin de semana para todos. Sabemos que estamos en un momento muy difícil en el país, en Paysandú, bueno, pero siempre vale la pena estar juntos, estar organizados. Buena jornada para todos y para todas. Chau, buen fin de semana.